Muy bien, muchas gracias, Verónica. Ya son las 9 de la mañana, 28 minutos. Vamos a hablar de otro tema, pero que está de alguna manera también vinculado a lo que hablábamos con el comisionado parlamentario para el sistema carcelario. Uruguay es líder en consumo en la región de ketamina. Esta es una droga sintética de fácil acceso para jóvenes y adolescentes. Para hablar sobre los riesgos, qué es esta droga, qué nos pasa que bueno, estamos liderando en el ranking de consumos, que recibimos a Paul Ruiz, licenciado y doctor en psicología, docente de la Universidad de la República e investigador de PEDESIVA y ANI, dedicado al consumo de drogas en Uruguay. Bienvenido, Paul. Buen día. Bueno, queremos sacarle bastante jugo a esta entrevista porque hay muchos temas que... Sí, también lo que decíamos en la previa, cómo abordarlo sin pensar que puede llegar a ser una forma de publicitar una droga que tal vez que para muchos es desconocida. Sí. Así que me parece que lo ideal sería empezar hablando de los riesgos que conlleva consumir este tipo de droga. Información certera sobre qué es y qué hace, ¿no? Bueno, respecto a las motivaciones que llevan a los usuarios a consumir, son variadas, pero se pueden englobar en dos grupos. Las personas que consumen en fiestas electrónicas y las fiestas que consumen con amigos, buscando algún tipo de experiencia un poquito más elevada, digamos. En ambos tipos de consumo hay un tema de riesgo que tiene que ver con las dosis, con cómo se consigue, cómo se cocinó y sobre todo el control de lo que puede pasar. Hay un tema específico del consumo de ketamina que se llama el agujero K por ketamina, que es un lugar donde las personas pueden llegar, un estado interno donde pueden llegar si no controlan bien las dosis que consumen, y es un lugar bastante descrito por los consumidores como desagradable, muy desagradable. ¿Qué tipo de cosas pasan? Bueno, hay un tema con la famosa despersonalización, de que vos realmente estás muy alejado de vos y de tu cuerpo, cómo o sea, lo como percibís. que te ves, yo Exacto. me viera de frente a mí. Sí. Como un viaje astral. Algo así, pero visto como una vivencia o vivido como una vivencia negativa, que además está acompañado de síntomas digestivos y no es algo para nada agradable. Además de todo el daño que puede generar el consumo, ¿no? Entonces, es una droga que Uruguay tiene que buscar la forma de cómo hace para reglamentar su acceso de alguna forma, como con tantas otras drogas más, ¿no? Pero tiene que meterse con el tema porque Uruguay, la principal teoría de por qué lidera la región es porque el acceso es... Ahí está. ¿Dónde se accede? Porque es una droga de uso veterinario, ¿no? Bueno, el tema es que nosotros, los trabajos que hemos hecho con consumidores de ketamina, cuando vos los entrevistás, hay dos lugares y los dos terminan en las veterinarias. Entonces es o consiguen en las veterinarias o le compran a alguien que la consiguió en la veterinaria, la cocinó y se la vende. Entonces ahí tenemos un tema con cómo hacen para acceder. Entonces las veterinarias pueden pedir receta verde para comprar ketamina. De hecho es lo más recomendable que lo hagan. ¿Pero pueden no hacerlo también? Pero no están obligados. O sea, nadie le va a ir a decir a las veterinarias que muestre qué fue lo que hizo con cada frasco de ketamina, como por ejemplo pasa en Chile, que cuando vos ves las gráficas, en Chile se consume muchísimo menos que en Uruguay. Quizás tenga que ver algo de eso. ¿Qué nivel de mortalidad tiene la ketamina? Obviamente todo debe ser dosificado, pero... No, esos datos son muy bajos, no hay un nivel de preocupación a ese punto de que la gente se pueda morir por el consumo. ¿Y efectos a mediano y largo plazo? Tiene efectos digestivos y tiene un efecto particularmente dañino a nivel renal. ¿Y a nivel cerebral? Cualquier cosa que tomes que sea psicoactiva va a hacer algo en tu cerebro, lo que sea. ¿Algo con tu cerebro qué significa? ¿Se te Algo con mueren tu cerebro quiere decir neuronas? que todas las moléculas psicoactivas actúan en las moléculas que tenemos en el cerebro. La van a subir, la van a bajar y además pueden generar algún tipo de efecto neurotóxico. Podemos recurrir a cualquier droga psicoactiva para pensar qué es lo que hace. Alcohol, tabaco, marihuana, energizantes, lo que querramos. La marihuana, la ketamina no es inocua. Entonces, algo hace en tu cerebro Eso también. sumado puede generar un efecto negativo. Sí, sí, o sea que el consumo de este tipo de drogas no tiene nada positivo más allá de la experiencia hedonista que el consumidor busca en su momento. Con experiencia hedonista nos referimos a experimentar con su cuerpo algunas sensaciones. ¿Cuál es el perfil del consumidor de ketamina? En edad, en eso que decías, características de la personalidad, quizá esa búsqueda hedonista, ¿no? Sí. Bueno, nosotros en los trabajos que tenemos hechos con consumidores de ketamina, no hay mucha diferencia entre hombres y mujeres, lo cual es algo interesante porque en otras drogas también marcados los perfiles. La edad de inicio de consumo promedio estaba en torno a los 21 años, una droga se empieza a consumir un poco más arriba. La mayoría de la muestra trabajaba y la enorme mayoría estaba o en secundario o en la universidad. Eso quiere decir también que te marca una población, porque no se consumen otras drogas que
digamos, el poder adquisitivo es mucho menor o que el nivel de formación es mucho menor. Son personas que tienen su poder adquisitivo y tienen su formación y que buscan ese tipo de experiencias. ¿A qué tipo de drogas se puede asimilar el efecto que tiene? Porque comparativamente, por ejemplo, el costo es la mitad de lo que sale el gramo de cocaína, de acuerdo a esa eso fue lo que salió en el diario. Pero, Sí. por ejemplo, a nivel... LSD, no sé. Sí, por eso. Es más parecido a aquel efecto que tiene la ketamina y por eso se busca por ese lado, por el Es que consumidor. el punto es que no tiene casi comparación con nada. Porque ese efecto disociativo, que es una droga disociativa, ese efecto disociativo que tiene lo hace bastante singular. Entonces hay cosas que vos podés vivir con esa droga que con otras drogas no. De todas formas, esta droga también se suele combinar mucho con otras drogas, ¿no? Por ejemplo, cocaína con LSD y con marihuana son las drogas que más se combinan. Muchas veces los usuarios consiguen, y no es que toman solamente eso, sino que dicen, bueno, a esto de ketamina le vamos a poner un poquito de cocaína o lo vamos a fumar esto con un porro y buscan efectos donde pueden mezclar el efecto de diferentes drogas. ¿Se han dado pasando? muertes por Sí. sobredosis de ketamina? No sé ni cómo se consume, te digo la verdad. La ketamina vos tenés básicamente dos opciones. O la comprás en un frasco líquido porque se utiliza inyectable y la podés usar como inyectable, o la cocinás, que hay 2 o 3 formas de cocinarla y la dejás hecha como un cristal que la podés nifar por la nariz como si fuera cocaína o alguna droga nifable. ¿Y ha habido muertes por sobredosis? O sea, ¿cuándo? La sobredosis, por lo que yo estuve viendo, no ha habido un ingreso demasiado importante de gente de puertas de emergencia vinculadas con sobredosis de ketamina, sí con otras drogas. Pero igual el hecho de que no haya una sobredosis muy importante o que no haya muertos en estadísticas relevantes, no lo hace más inocuo. Porque el tema acá también son las percepciones que generamos de las drogas. Entonces, como muchas veces voy y la compro en la veterinaria, y la podría comprar en la veterinaria, que hay muchas en muchos lugares, y los efectos que tienen no son percibidos como tan negativos, parece como que, bueno, vamos a tomar esto. Y en realidad el efecto a largo plazo es muy complicado, a nivel nefrotóxico es muy importante, a nivel digestivo también es importante. Entonces, hay que transmitir esto. Puede parecer que es fácil de conseguir, puede parecer que el uso es recreativo y divertido, pero hay un daño a largo plazo que se puede generar y mantener después. ¿Se tiene una idea de la cantidad de consumidores de ketamina que hay en Uruguay? Bueno, el porcentaje ha ido aumentando. Cuando vos ves las encuestas de hogares del Observatorio Uruguayo de Drogas, por ejemplo, y vos comparás el 2006 con el 2018, siempre fue en aumento. 0.2%, 0.6, 0.6, 2011, 2014, 0.7, 2018. ¿Hay alguna acción que se pueda estar pensando? Pienso en eso que decíamos más temprano, alguna acción a nivel parlamentario, alguna acción a nivel del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Ganadería, no sé, algo que se regule un poco más. Que a mí me consta, no. Pero lo que te decía hoy, esto pasa con un montonazo de drogas que vos decís, che, está pasando esto, entonces vos mostrás la foto, ¿no? Pasa esto, ¿qué hacemos? Y no sé, vamos a ver... Capaz que mejor, no sé, cambiamos el alcohol del tránsito y lo llevamos a 0.3. O sea, el país da constantemente mensajes contradictorios con el tema consumo de drogas. Y Uruguay, nos decías antes de la nota, que en general es un país que es muy consumidor de drogas. Uruguay es un ranking. país muy consumidor de drogas. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿qué drogas y qué niveles de consumo tenemos? No, yo a lo que me refiero con eso es que para muchas drogas, si vos mirás el Observatorio Interamericano, por ejemplo, de drogas, y te fijás dónde está Uruguay para el alcohol, la marihuana, la ketamina, el LSD, etcétera, Uruguay está en el ranking del top 5 siempre. Entonces vos decís, bueno, ¿qué pasa en Uruguay que nos motiva para consumir tantas drogas de tanto tipo variado? O inclusive lo que pasó ahora hace un mes cuando salieron los resultados de la encuesta de consumo de drogas en educación Son media. energizantes. ¿Qué hacemos? Porque la ketamina me hace acordar a eso a mí. Es tipo, bueno, ok, tenemos que ver qué hacemos con la ketamina porque no puede ser tan fácil el acceso. Genial, pero un pibe de 11 años se puede comprar un Red Bull. Entonces, hay un montón de cosas que tenemos que hacer con las drogas. ¿Se puede equiparar un Red Bull a un inicio, digamos, de un camino de consumo de drogas? Bueno, las teorías de la puerta de entrada tienen muchos fanáticos, pero tienen poca evidencia, ¿viste? Hay mucha gente que ya te lo dice, ha no, dicho Radio. la gente empieza por la marihuana y en realidad cuando vos vas a la bibliografía decís tipo, bueno, mirá que los datos nos dicen esto. Sí, ¿Ah? si y averiguáramos entre los que coman lentejas, seguramente Claro. mucho comerían lentejas. Y después una cosa que pasa Claro. son las condiciones. Porque si vos agarrás y decís, bueno, todas las personas que empiezan a fumar marihuana dentro de 5 años fuman pasta base. Es lineal porque esas personas tienen muchas cosas en común. No solamente la marihuana, tienen en común que son de contexto crítico, que no estudiaron, que los padres no estuvieron presentes. Entonces, bueno, de todo eso que está metido en el medio, ¿cuál es la variable que explica que vaya una droga a la otra? Y no se explica explícitamente la droga, ¿se entiende? Hay un tema de modelo con la teoría de entrada que no funciona del todo bien. ¿Qué nivel de adicción tiene la ketamina?
Bueno, nosotros en los trabajos que hemos hecho hemos encontrado aproximadamente que 1 de cada 3 manifiesta síntomas de adicción. Después la mayoría lo que hacen es lo consumen en momentos puntuales para tener efectos puntuales y ya. Y Paul, te lo pregunto, te hago una pregunta que vos hacías. ¿Qué nos pasa que tenemos esa necesidad de consumir? Quizá Uruguay tiene ribetes específicos de la población, de situaciones. Se me ocurre vincularlo a los niveles de autoeliminación, de depresión, etcétera, que son muy altos en Uruguay. Pero bueno, ¿qué le pasa a un ser humano que decide consumir algo por un bienestar momentáneo sin pensar en que eso le va a generar un daño a un mediano o corto plazo? ¿Por qué no? Bien. Empiezo con un pequeño aviso. Hoy a las 7 de la tarde en Don Obdulio, Calle Guarón, nos juntamos con un grupo de colegas que vamos a hacer un conversatorio tipo tertulia donde vamos a debatir las posibles motivaciones del consumo de drogas en uruguayos. Esa pregunta la vamos a hacer tipo tertulia porque no tiene una respuesta exacta o Claro clara. que no. Entonces, lo que sí está claro es que Uruguay tiene de muchas drogas índices muy altos. Bueno, eso es un aspecto importante. La salud mental ocupa un lugar muy relevante en cómo se asocia la salud mental con el consumo de drogas. Por ejemplo, en jóvenes hay un triángulo que estamos trabajando hace tiempo que es depresión, suicidio, consumo de alcohol. En ese triángulo, los modelos muestran cómo los jóvenes que más síntomas de depresión tienen, más alcohol consumen. Y cuanto más síntomas de depresión, más ideación suicida. Y a su vez la principal droga vinculada con el suicidio es el alcohol. Entonces ahí vos generás un triángulo que tenés una hipótesis. Entonces, ¿por cuál arista de los 3 triángulos nosotros podemos hacer algo a nivel nacional? Porque puse como ejemplo a los jóvenes porque a mí por lo menos es lo que más me estresa en este momento. Entonces es tipo, bueno, ¿por cuál de los 3 puntos podemos entrar? Porque ese es un modelo explicativo de por qué se consume tantas drogas o específicamente por qué Uruguay rankea junto con Argentina en el lugar número 1 de consumo de alcohol de América Latina. Bueno, y las culturas son muy parecidas, ¿no? Sí, Tenemos pero mucho que ver estamos entre mucho Uruguay y más separados de un Argentina. montonazo de otros países, ¿no? La última, porque ya tenemos que cerrar. ¿La facilidad de acceso aumenta la posibilidad de consumo y de adicción? Sí, sí. De hecho, nosotros quisimos hacer el trabajo en Uruguay con el alcohol y tuvimos algunas dificultades políticas para poder hacerlo. Hay trabajos hechos en Argentina, en Córdoba, en Buenos Aires, en otros países, en Rusia, donde muestran cómo cuanto vos más densidad de puntos de venta de alcohol tenés, mayor se consume. Y por ejemplo, para con la otras marihuana drogas, entonces se cae esto que se instaló hace algunos años de la venta regulada. bueno, eso hay que pensarlo. Todo lo que sea políticas que nosotros implementemos siempre tiene que pasar por un tema de evaluación. Hay que evaluar a ver cómo impactó todo eso. O sea, el mercado regulado tiene un montón de cosas positivas, y otras cosas capaz que deberíamos pensarlo un poco más. Ese puede ser un punto. Otro punto es la percepción de riesgo de los jóvenes, ¿no? Porque me toca ir a centros educativos a hacer talleres y cuando le preguntás qué piensan de la marihuana te hablan como si fuera un cigarro de tabaco cuando en realidad son cosas re diferentes. Entonces, bueno, cosas para hacer tenemos abundantes y recursos tenemos muy pocos, así que... Paul, muchísimas gracias por venir. Creo que precisamos saber acumulados de la academia, de gente con visión joven, para ver si le podemos poner un pienso y mejorar la situación. Muchas gracias. A las órdenes. Cerramos por aquí la entrevista. Ya son las 9 de la mañana, 41 minutos. Hacemos la pausa. Enseguida volvemos.